Buenos días, vamos a empezar la clase. El día de hoy hablaremos acerca del delito de tortura y de desaparición forzosa, dos delitos que fueron muy recurrentes durante la etapa del conflicto armado, y esto ha generado consecuencias a nuestra sociedad. Hoy vamos a analizar desde el punto de vista social y jurídico estos dos delitos: desaparición forzada y el delito de tortura. Empezaremos analizando el delito de tortura. Entonces diremos que la presencia en casi todas las legislaciones procesales modernas de preceptos dirigidos a evitar los malos tratos de los detenidos, las acciones de amenazas para que declaren y las torturas infligidas por la autoridad a su amparo, no ha conseguido, sin embargo, erradicar plenamente estos graves abusos de poder. Todavía no se ha eliminado del todo estas prácticas que aún siguen implementándose por parte de las autoridades para obtener una confesión en países en donde todavía la democracia es incipiente. En Guatemala se ha logrado bastante la disminución de este tipo de delitos por parte del Estado. El Estado y sus representaciones, en su afán de acabar a toda costa con la criminalidad que amenaza más gravemente a su estructura política, no siempre respetan los principios generales que informan la legislación penal ordinaria y constantemente recurren a leyes de excepción, más o menos eufemísticamente llamadas de seguridad ciudadana, que de hecho y de derecho suponen la derogación de todo dispositivo de garantías, pensando para la protección del ciudadano, de todos los ciudadanos sin excepción, frente a los abusos de los representantes del poder estatal. El Estado debe tener límites a su poder imperium, y estos límites lo constituyen las garantías constitucionales. Vamos a analizar el delito de el delito de tortura desde el punto de vista legal. Vamos a leer el artículo que corresponde a este delito dentro del Código Penal. Y vamos a entonces, tenemos que este delito lo que protege es el bien jurídico, libertad de las personas, y principalmente el delito de libertad de locomoción, al igual que el sábado anterior que veíamos los delitos, el delito de plagio o secuestro. Hoy vamos a abarcar dos delitos más que protegen el bien jurídico, libertad. Tenemos dentro de los delitos en contra de la libertad y la seguridad de la persona.
Tenemos el delito de tortura en el artículo 201 bis. Vamos a darle lectura a este artículo. Y dice: tortura. Comete el delito de tortura quien por orden o con la autorización, el apoyo o aquiescencia de las autoridades del Estado inflinja intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o confesión por un acto que haya cometido o se sospeche que hubiere cometido, o que persiga intimidar a una persona o por ese medio a otras personas. Igualmente cometen el delito de tortura los miembros de grupos o bandas organizadas con fines terroristas, insurgentes, subversivos o de cualquier otro fin delictivo. Él o los autores del delito de tortura serán juzgados igualmente por el delito de secuestro. No se consideran torturas las consecuencias de los actos realizados por autoridad competente en el ejercicio legítimo de su deber y en resguardo del orden público. Él o los responsables del delito de tortura serán sancionados con prisión de 25 a 30 años. Tenemos entonces que este delito es un delito especial porque está dirigido a las fuerzas que componen las fuerzas de la policía o autoridades del Estado, que lo que buscan es reprimir a la población y limitar su derecho a la libre locomoción, o mejor dicho, especificando, lo que necesitan es lograr una declaración por parte de las víctimas muchas veces, y debido a eso los someten a torturas. Por ejemplo, fue muy común durante la época del enfrentamiento armado interno. Era muy común que colocaran una capucha un, utilizando un polvo blanco. Ese era una especie de insecticida que utilizaban en ese tiempo para matar piojos, y le decían gamesán. Y era muy conocida esa tortura en la que le colocaban una capucha a la persona, y esa capucha contenía ese polvo fino que provocaba asfixia de la persona que estaba siendo sometido a tortura. También eran muy utilizados los choques eléctricos. Eso sucedió no solo en Guatemala, sino en toda Latinoamérica. Eso era parte de la política contrainsurgente que se aplicó durante el enfrentamiento armado, y el ejército recibió capacitación en una escuela especial que se llamaba Escuela de las Américas, en donde los oficiales del ejército eran adiestrados en las técnicas para torturar a una persona y, según ellos decían, obtener una confesión. También eh, tenían establecido un procedimiento para torturar a las personas. Se sabe que lo primero que hacían era quitarle las uñas. Y como les repito, la tortura de la capucha de gamesán, con gamesán, y choques eléctricos formaba parte de las torturas a que eran sometidos las personas. Este delito de tortura está de la mano con el próximo delito que voy a explicarles, eh, y fue muy común durante el enfrentamiento armado. Las torturas para conseguir el esclarecimiento de delitos e identificación de delincuencia es una realidad que sigue sin erradicarse, puesto que todavía se mantiene en todos los países del mundo, aunque en distinta proporción.
siendo más limitada en los países democráticos y todavía muy significativa en los autoritarios. En los países autoritarios todavía se practica bastante este tipo de crímenes. Los gobiernos, en no pocos casos, se inhiben de perseguir el uso de procedimientos ilegales de sus policías e incluso de los jueces, especialmente cuando se trata de cuestiones relacionadas con el poder político, en cuanto afectan su credibilidad, eficacia y ponen en riesgo su propia continuidad. En estos casos, junto con otros medios ilegales como controles telefónicos de correspondencia, chantaje, utilización de espías, etcétera, se permite la tortura. No cabe duda que con el uso de la violencia y otros medios coercitivos es más fácil conseguir lo que desean aquellos que tienen el poder. Tampoco faltan los testaferros dispuestos a hacer el trabajo sucio, aunque sea a costa de violar la ley. eh, Se conoció el nombre de varias personas durante el conflicto armado interno que se especializaban en torturar personas con problemas psicológicos, patológicos, sociópatas. Por ejemplo, el ministro de Gobernación de aquella época, Donaldo Álvarez Ruiz, se sabe que tenía un centro de tortura abajo de su casa en una especie de sótano, en donde privaba de la libertad a sus víctimas y las sometía a crueles tratos, todos acusados de pertenecer a la insurgencia en aquella época, o de pertenecer a algún sindicato, que también la represión iba en contra de los sindicatos que se habían formado en esa época, cuyos intereses chocaban con los empresarios. Con demasiada frecuencia los gobiernos quieren resultados, no importando el procedimiento. Pese a todo, son excepcionales las condenas por delito de tortura. Frente a los bárbaros sistemas de tortura de otros tiempos, hoy son más sofisticados, aunque resulten igual de crueles y detestables. Las personas responsables de las torturas que se cometieron durante el enfrentamiento armado en Guatemala quedaron en la impunidad. Se trató de dirimir responsabilidad en contra de las más altas autoridades, pero fueron escasos los resultados que se obtuvieron. No hace mucho se desclasificó varios archivos de la Policía Nacional Civil en donde llevaban el control de las personas que sometían a desaparición forzosa y lógicamente también a tortura. La tortura fue utilizada durante el conflicto armado interno como un método, si se puede calificar así, para lograr que alguien asumiera la responsabilidad de algún hecho, para obtener información o bien como castigo en contra de personas indicadas de pertenecer a la guerrilla, muchas veces por la simple sospecha de colaborar o simpatizar. Se hizo uso de la tortura en forma pública con el fin de demostrar poder e impunidad, humillando a la víctima y familiares, a todo un conglomerado social, también en forma colectiva o con carácter de destrucción total de la comunidad, en la mayoría de los casos como una forma de dar muerte, provocar terror en los sobrevivientes, todo con un total absoluto desprecio por la vida y la dignidad humana. En casi la totalidad de los casos, las personas difícilmente salieron con vida e incluso se ignora el paradero de miles de ellos, y esto nos lleva al siguiente delito que les voy a explicar, que es el de desaparición forzosa.
Como ya les expliqué, el delito de tortura y desaparición forzosa son delitos que están íntimamente relacionados. Durante los primeros años del conflicto armado, el Estado guatemalteco utilizó las detenciones masivas para reprimir a su oposición. Además, empleó la tortura a lo largo del conflicto para obtener información para sus aparatos de inteligencia y también para desalentar la participación en la oposición. Sin embargo, en comparación con otros estados de la región que usaron la detención masiva regularmente, como en El Salvador, Guatemala pudo construir su poder autoritario basado en las prácticas de asesinato y desaparición forzada, como lo escribió en su carta de renuncia Francisco Villagrán Campbell, vicepresidente civil de Romeo Lucas García. Antes de salir al exilio, no hay prisioneros políticos en Guatemala, solo asesinatos políticos. Con eso quería dejar en claro que en Guatemala no era práctica común, como en otros países, la detención indebida de una persona, sino que era una práctica recurrente quitarle la vida. Era una situación mucho más grave que la que se vivió en otros países. Por ejemplo, en Uruguay, el presidente José Mujica fue miembro de la insurgencia allá en Uruguay, representada por un ejército de guerrilleros que se denominaban Tupac Amaru. Él fue miembro de la guerrilla en Uruguay y sufrió la represión. Estuvo prisionero por 11 años en su país hasta que la situación política cambió y fue puesto en libertad. Y hoy vemos que llegó a ocupar el cargo de presidente después de de haber permanecido encarcelado durante 11 años de una manera abiertamente ilegal. Sin embargo, conservó la vida. Pero aquí en Guatemala, la práctica era de una vez quitarle la vida a la persona. Vamos a definir ya los elementos del delito. El verbo rector del delito es infligir. Es un verbo simple. Únicamente señala una acción, infligir. El sujeto activo es cualquier persona. ¿Quién? Unísono, común. Los plurisubjetivo especial en el caso de los elementos de los cuerpos de seguridad, miembros de grupos o bandas organizadas con fines terroristas, insurgentes, subversivos o de cualquier otro fin delictivo, sería especial, porque se espera que este delito provenga de las Fuerzas Armadas y de Seguridad del Estado o de bandas organizadas con fines terroristas, insurgentes o subversivos. Sujeto pasivo, cualquier persona. Bien jurídico tutelado, la libertad individual es simple. El evento interno, la voluntad de ocasionarle a una persona dolores o sufrimientos para obtener información, es un delito doloso. El evento material, infligir graves sufrimientos físicos o mentales a la persona con el fin de obtener de ella o de un tercero información o confesión por un acto que haya cometido o se sospeche que hubiera cometido, o también para intimar, intimidar a la persona. El elemento material es infligir sufrimientos físicos y mentales a la persona con el fin de obtener de ella o de un tercero información o confesión por un acto que haya cometido o se sospecha que hubiera cometido.
La conducta es un delito de acción. El sujeto activo realiza movimientos corporales para efectuarlos. Por su duración es permanente. La forma de persecución y acción pública es de oficio. Desaparición forzada. Vamos a empezar a analizar ya este segundo delito, que es el delito de desaparición forzada. La Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada determinó la conducta de desaparición forzada como la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, seguida de la falta de información o de la negativa de reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con la que se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes. La retención tiene como única finalidad el desaparecer a la persona, que no se tenga noticias sobre su situación, borrarla de la faz de la tierra. Un aspecto importante que se deriva de la privación ilegal de la libertad lo es la desaparición forzosa o forzada de la persona. ¿Qué es una desaparición forzada? Se entiende por desaparición forzada ah, o forzosa cuando una autoridad ha privado de la libertad ilícitamente a una persona y niegan tener conocimiento tanto de este hecho como del destino o paradero que ha corrido la víctima. Entonces, miren, este delito se comete también por autoridades que forman parte del gobierno, entiéndase la Policía Nacional Civil, y durante el conflicto armado interno también el Ejército de Guatemala. Consiste en eliminar de la faz de la tierra a una persona, pero que no se sepa en dónde está el cadáver. En Guatemala hay miles de personas que fueron víctimas de este delito y son miles de personas familiares de las víctimas que reclaman por esta situación que se dio en Guatemala durante el conflicto armado interno. A las personas, a los disidentes políticos, los secuestraban y, y hacían todo lo necesario para que esta persona no pudiera aparecer nuevamente. Se sabe que los mataban, pero no se tiene certeza porque no hay cuerpos. Antropólogos forenses han hecho expediciones en esas áreas donde se llevó a cabo el enfrentamiento armado y han descubierto fosas en donde enterraba el ejército a sus víctimas y han logrado identificar a bastantes personas, pero se cree que hay muchas fosas más y personas que no se han podido identificar. Y entonces eso repercute en la familia que espera, tiene una leve esperanza de que su familiar esté vivo todavía. El origen de las desapariciones forzadas se desprende de los regímenes militares, principalmente los existentes en Centroamérica y América Latina, en donde las desapariciones tenían como fin la comisión de homicidios. Efectivamente, toda desaparición tiene raíz de una consecución drástica. Esto es en que la víctima o víctimas acaban siendo asesinadas. La descripción de desaparición obedece porque una vez que se ha privado de la libertad ilícitamente a la víctima,
o víctimas acaban siendo asesinadas. La desaparición, la descripción de desaparición obedece porque una vez que se ha privado de la vida ilícitamente a la víctima o víctimas, finalmente no se sabe de su paradero, no se tiene idea de dónde se encuentre el cuerpo de la persona. Es decir, dónde se encuentra y muchas veces nunca son encontrados. O bien, o si bien lo que se llega a descubrir son sus cuerpos sin vida, sus cadáveres, el adjetivo de forzar que llevará a el adjetivo forzada se desprende precisamente de la privación ilegal de la libertad, que llevará a una desaparición por desconocer el paradero de la víctima. Tiene toda la intención directa de llevarse a cabo. Esto al fin no es solamente la privación de la libertad, sino con todo el objeto directo y dolo de ocultar la víctima. Vamos a analizar ahora los verbos del tipo. El verbo rector es privar, privar de la libertad simple. Sujeto activo, cualquier persona, quien, unisubjetivo común, plurisubjetivo especial cuando se trate de elementos de los cuerpos de seguridad, miembros de grupos o bandas organizadas con fines terroristas, insurgentes o subversivos, o en cualquier otro fin delictivo. Sujeto pasivo es cualquier persona, una o más, bien jurídico tutelado, la libertad individual y seguridad y la vida de las personas. Es complejo. El bien jurídico que se tutela es complejo. Bien jurídico tutelado, entonces la libertad individual y seguridad y la vida. Entonces tenemos ahí que eh, es un bien jurídico tutelado complejo. Elemento interno, intención de privar de cualquier forma la libertad de una o más personas. Es un delito doloso. Elemento material, privar de cualquier forma de libertad, seguridad o la vida a una o más personas por motivos políticos, ocultando su paradero, negándose a revelar su destino o reconocer su detención. Conducta es un delito de acción. El sujeto activo realiza movimientos corporales para efectuarlo. Por su duración es permanente. Forma de persecución y acción es pública. Este delito es de acción pública y también es permanente. Este ejercicio se los dejé en la plataforma de la universidad. Busquen en la plataforma y estas son las instrucciones. Esto es para la siguiente semana. Esto ha sido todo por hoy. Que tengan un feliz día.